Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Bueno, ya tenemos aquí el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y esta mañana vamos a estar hablando acerca del arresto de Jesús. Y cuando hablamos del arresto de Jesús, tenemos que automáticamente ir en el texto bíblico. Y el texto bíblico nos va a mostrar en el arresto de Jesús a uno de sus discípulos que todo el mundo hemos escuchado, sabemos de él, y él es Judas Iscariote. ¿Sí? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1. Si usted lo tiene, vamos a estar trabajando en los 3 evangelios, ¿no? 4 evangelios y vamos a tener que movernos un poquito, pero ahí la cita base es el Evangelio de Juan, capítulo 18. Dice el texto bíblico de la siguiente manera: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y este huerto, dice el texto bíblico, que se llamaba Getsemaní. Los evangelios nos muestran cómo reaccionó Jesús en su arresto. Es un momento tenso. La situación ya es complicada en sí y uno de sus discípulos pues lo traicionaría. Pero en esta escena que vemos que Juan está relatando, vamos a notar algunas actitudes de Jesús que revolucionan nuestra manera de actuar, la manera de ver las cosas, y sobre todo con Judas, ¿no? Y después, la próxima semana vamos a ver cómo actúa Jesús con Pedro y con Malco. Entonces, esto va a ser la primera entrega acerca del arresto de Jesús. Algunos datos que nos muestra el capítulo 18. ¿Quién era Judas? Judas, uno de los discípulos de Jesús. ¿Sí? Uno de los discípulos de Jesús. Ahora, Judas venía de una familia pudiente, que tenía recursos, porque todo el mundo lo conocemos a Judas por el hecho de haber traicionado, por el hecho de que robaban la bolsa y toda esta situación. Pero interesante saber que cuando uno estudia un poco a profundidad la vida de Judas, podemos darnos cuenta que venía de una familia pudiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo así? ¿Por qué robaba? El que tiene quiere más, ¿no? El que tiene, quiere más, y sobre todo aquel que no tiene un encuentro personal con el Señor. Aquel siempre está buscando y querer tener cosas, y esto es lo que pasaba en la vida de Judas. Aparte de eso, en todo lo que vamos a aprender en esta mañana, no tenía una relación personal con el Maestro. Entonces, analicemos un poquito acerca de 3 síntomas del fracaso espiritual de Judas. 3 síntomas del fracaso espiritual de Judas, ¿ya? Y solo estoy basándome en el capítulo 18. Quizás usted puede ver algunos otros síntomas más en los otros evangelios, pero quiero basarme solamente en el evangelio de Juan en esta parte. El primer síntoma de Judas tiene que ver con que Judas era un asistente más en las reuniones de Jesús. Lea conmigo el evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 2. Hemos leído el versículo 1, dice, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y dice el texto bíblico, el versículo 2, y también Judas, el que le entregaba. ¿Qué dice el texto bíblico? Conocía aquel lugar porque, resalta esa palabra, muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? No, mira, Juan está mostrándonos y dice, muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. No era una sola vez. Dice el texto bíblico que eran muchas veces que Jesús se había reunido en Getsemaní. Ahora, interesante, mis queridos hermanos, Getsemaní, esta palabra es interesante porque lo que significa Getsemaní es una prensa de aceite de oliva, ¿no? Las aceitunas traían ahí y la prensa tenía una piedra tan pesada y que la molían
y de la cual el primer jugo que botaba era color rojo. Tuve el privilegio de estar en el Getsemaní y pude conocer cómo se desarrollaba en aquel lugar. Y dice el texto bíblico que en ese monte muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos y Judas conocía aquel lugar. Ahora, algo más, algunos datos más que nos narra el Evangelio, es que en ese lugar del Getsemaní, mis queridos hermanos, era el lugar donde Jesús oraba, era el lugar donde Jesús se comunicaba con el Padre. Y mientras Jesús estaba orando, capítulo anterior, nos muestra incluso que los discípulos, mientras Jesús oraba, ¿qué estaban haciendo los demás discípulos? Estaban dormidos, ¿sí? Y Jesús tuvo que venir y decir, no habían podido velar conmigo una hora, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Entonces, era el lugar de oración, el lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos a tener comunión. Interesante, el texto una vez más lo recalca y dice que muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas conocía aquel lugar. Y esto es uno de los principales síntomas, mis queridos hermanos, de un fracaso espiritual en la vida de Judas. ¿Por qué? Porque era Judas un asistente más en los tiempos de intimidad de Jesús, siendo Dios, que tenía comunión con el Padre, buscaba al Padre, dependía del Padre, incluso cuando estaba en el estrés más fuerte de su vida y Jesús estaba ahí diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. En ese lugar donde tenía comunión con el Padre, Judas estaba ahí, pero el texto bíblico dice que Judas solamente era un asistente más en las reuniones. Y esto es lo que daña, esto es uno de los síntomas del fracaso espiritual en nuestra comunión con Dios. El hecho de poder asistir, ¿cuánta gente asiste a la iglesia? ¿Cuánta gente viene a la iglesia? Está en la iglesia, pero simple y sencillamente las cosas de Dios entran por un oído y salen por el otro oído. ¿Sí? Escuchamos y luego salimos y ahí quedó todo. Un asistente más. Hermanos, la vida de Judas nos llama mucho la atención porque quizás también nosotros en nuestra vida espiritual fracasamos constantemente y juzgamos a Judas. Pero mira, nosotros también nos hemos vuelto en un asistente más. Alguien que viene, escucha, sale y su vida sigue siendo la misma. Esto es lo que ocurría en la vida de Judas. Después de estar con Jesús, salía y ¿qué hacía con el dinero? Para él, para él. Esos encuentros con Jesús no eran transformadores para él. El ser asistentes y no tener una comunión con el Padre hace que nuestra vida espiritual fracase. Y como ya lo hemos escuchado algunas veces, cuánta gente viene, se sienta aquí, abre su Biblia, estaciona el cuerpo y el alma se va, el espíritu se va, ¿no? Tu pensamiento se va y están pensando en este instante, uy, la consulta, ¿quién ganará? El no, el sí. Hacemos relajo a las 4, a las 5 de la tarde, no hacemos relajo, celebramos o no celebramos, ¿no? Otros están pensando, ¿y si se va la luz? No hay luz, o sea, ¿cómo voy a planificar? El otro está pensando, tengo deudas. El otro está, a fin de mes tengo que pagar la energía, ¿cuánto me van a descontar? No me van a descontar, y si es mentira. Pero venimos, estacionamos el cuerpo y nuestra alma y nuestra mente se fue. Y no estamos concentrados en lo que Dios quiere mostrarnos, en lo que Dios quiere enseñarnos. El siguiente síntoma tiene que ver con algo que Judas no había entendido a plenitud. Judas no conocía al maestro a pesar de estar 3 años con el maestro, 3 años con el Señor. Mire lo que dice el versículo 3. Capítulo 18 de Juan, versículo 3. Dice el texto bíblico, Judas,
Pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorcha y ¿con qué más? Y con armas. Judas fue a una batalla. ¿Entiende? Judas se preparó para ir a una batalla y no recordaba que el que estaba allí era el hombre más manso de la tierra. Él se había preparado de tal manera y 3 años estando con el maestro, se preparó para ir a una guerra. Mira, interesante porque el texto bíblico va a decir, pues Judas tomando una compañía de soldados. Cuando hablamos de una compañía, es interesante porque en el griego tiene que ver, lo traduce como una corte. Y una corte romana era la 10ª parte de una legión. Una legión romana, ¿cuántos soldados tenía? 6,000 soldados. ¿Sí? Aproximadamente 6,000 soldados tenía una región romana. Y estamos hablando de una 10ª parte, una corte. Estamos hablando más o menos de 600 personas que Judas buscó para poder ir y arrestar ¿a quién? A Jesús. Algunos académicos dicen que quizás no fue 600, quizás fue un poquito menos, pero era mucha gente que estaba ahí para arrestar a Jesús. Para arrestar a Jesús. Judas se preparó para una batalla y él pensaba y decía, mira, voy a ir con esto. Y se buscó a los principales, se buscó a los soldados, pero no había entendido que el que estaba allí era el hombre más manso de la tierra. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Es más, Judas no había entendido y quizás lo había visto, pero no recordaba que Jesús era aquel que tenía compasión y que tenía misericordia, que ayudaba a los enfermos. Dice el texto bíblico que traían todos los enfermos a Jesús. Todos, absolutamente todos. Y Jesús no era un pedante, un autoritario que decía, no, ya trabajé mucho, hoy día ya sané mucho, así que por lo tanto, que regresen mañana, por favor, ya. Tengo que descansar. Jesús no decía eso. Jesús, dice el texto bíblico, que tenía misericordia. Y todos los enfermos que venían, a pesar de las intenciones que ellos tenían, que solo iban por un interés, Jesús los sanaba y tenía misericordia. Tenía misericordia. Dice el texto bíblico que en los evangelios que libertaba a los endemoniados. En una ciudad, Gadara, Jesús fue y liberó a 2 endemoniados. ¿Y cómo benefició a una ciudad con estos 2 endemoniados liberados? ¿Y qué hizo el alcalde de la ciudad cuando se enteró de que Jesús había liberado a los 2 endemoniados? Vino corriendo y le dijo, Jesús, toma, te damos la llave de la ciudad porque nos has hecho un bien. No, eso no hizo la gente de Gadara. La gente de Gadara vino y dijo, ¿sabes qué, Jesús? Por favor, quiero que te vayas de aquí porque lo que acabas de hacer aquí en Gadara nos ha perjudicado. ¿Cómo nos ha perjudicado? Porque mira, ¿cuántos cerdos han muerto? Y saque su cuenta, hermano. ¿Cuánto cuesta un cerdo? Ahora he podido sacar cuentas porque mi hermano ha puesto su negocio, ¿no? De venta de cerdos, de chanchitos. Y cada chanchito él lo vende a $400, $500. Entonces saque su cuenta cuánto de dinero perdió la gente de Gadara. ¿Ah? Entonces a la gente de Gadara le interesaba más el dinero, le interesaban más los recursos que el bienestar de 2 hombres que estaban atormentados, a 2 hombres que era un problema para la ciudad. Jesús mostrando misericordia con Gadara. Jesús mostrando misericordia. Judas estaba ahí. Vio todo lo que Jesús había hecho. Cómo resucitó muertos. Cómo alimentaba a los necesitados. Dice el texto bíblico que escuchaban cómo sus estómagos rugían de hambre. Y Jesús tuvo misericordia, alimentó a los 5,000, alimentó a los 4,000. Judas totalmente desconocía. Tenía a Jesús ahí, pero no tenía una relación personal con el Todopoderoso. Y mis queridos, aquí notamos entonces, se prepara Judas para una guerra. Se prepara para una guerra. Y tanto así que me encanta lo que Jesús va a decir en el Evangelio de Mateo, justo
Mateo va a mencionar lo siguiente. Porque cuando llega Judas con todo este ejército para armar la guerra, la batalla y pelear, Pedro reacciona. Y Pedro saca la espada y dice, muy bien, nos preparamos para la guerra. Jesús le dice, Pedro, ¿sabes qué? Necesito que guardes esa espada porque te voy a decir algo. ¿Piensas, acaso yo no puedo orar a mi Padre y mi Padre me daría 12 legiones de ángeles? ¿Cuánto dijimos que era una legión? 6,000, ¿verdad? 6,000, 12 por 6, estamos hablando de 72,000 ángeles que estarían a la disposición inmediata del Señor. Y si analizamos, si usted lee mucho la Biblia, usted se dará cuenta que en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, un solo ángel mató a 185,000 personas. Uno solo. Uno solo. Judas no conocía quién estaba ahí porque la lucha era espiritual. Y hermanos, eso nos pasa también a nosotros hoy en día. Eso nos ocurre también a nosotros hoy en día. Las costumbres de venir y de reunirnos ha hecho de que no conozcamos al Maestro. Ha hecho de que no conozcamos al Señor. Ha hecho de que simple y sencillamente hemos tenido información, pero no hemos tenido una relación de tal modo de conocer que Él es compasivo, que Él es misericordioso, que Él es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que llama la atención, pero que los corrige porque nos ama. Judas no había entendido el asunto y por eso es que se preparaba para una batalla. El tercer síntoma que podemos notar, ahí está. Para Judas, Jesús solo era su maestro y le llama Rabí y no su Señor. Me acompaña, por favor, a buscar el Evangelio de Mateo. Los 4 evangelios nos están mostrando una misma escena y se llama sinópticos. ¿Por qué? Porque estamos viendo en 4 cámaras el mismo lugar, ¿sí? Cada uno está captando lugares totalmente diferentes, pero que nos marcan y nos muestran una sola escena. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 49, el texto bíblico nos va a mostrar lo siguiente. Dice el texto bíblico, versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. ¿Y qué más hizo? Y le besó. Maestro. Ahora, me llama muchísimo la atención porque versículos anteriores, en el mismo capítulo 26, versículo 21, lea conmigo, el versículo 21, dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo? ¿Qué dice el texto? Por favor, léalo. ¿Qué dice? Señor. ¿Soy yo, Señor? Todos empiezan a decir, ¿soy yo, Señor? Dice el versículo 23, entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo? ¿Qué dice? Maestro. Y dijo, tú lo has dicho. Para Judas, interesante, para Judas Jesús solo era su maestro. ¿Qué es lo que hace un maestro? Un maestro viene, enseña, da cátedra, ¿sí? Solo transmite información. Y el alumno está sentado recibiendo información y sale y se va. Pero aquel que empieza a ser discipulado es aquel que tiene relación. Los demás están llamándolo Señor. Señor. Y se ponen en la condición de esclavos. El de decir,
dulos. El de decir, tú eres el Señor y yo soy tu esclavo. El de decir, ya no es mi voluntad, ahora quiero rendir mi voluntad a tu señorío. Haré lo que tú digas. Y es por eso que cuando Judas se acerca nuevamente a Jesús, le dice el texto bíblico, salve maestro. Ahora, interesante, porque cuando analizamos un poquito el contexto, los discípulos de aquel entonces a sus maestros, ¿no? Por reverencia, por respeto, venían y le decían así, maestro, pero nuevamente no tenía una relación personal con Jesús. Estos son los tres síntomas, mis queridos, que dañan y que hacen que nuestra vida espiritual va a fracasar. ¿Y cuántos de nosotros podamos darnos cuenta que estos tres síntomas que estamos notando también están ahí? Para muchos, Jesús simple y sencillamente es su maestro, pero no han hecho de Jesús su Señor. No se han rendido por completo ante el Todopoderoso. Pero ahora sí, viendo estos tres síntomas, entonces podemos ir y podemos meternos como una introducción hacia el tema de esta mañana. Y tiene que ver con tres preguntas íntimas que Jesús le hace a Judas. Ahí, justo en el arresto. Tres preguntas íntimas que Jesús le hace a Judas, allí en el arresto. Vamos con la primera. La primera pregunta íntima de Jesús a Judas está en Mateo capítulo 26, versículo 50. Ahí donde hemos estado leyendo. ¿Ya? ¿Qué dice Mateo 26, 50? Dice el texto bíblico, y Jesús le dijo, a ver, ayúdeme. ¿Qué le dijo Jesús? Amigo. Una vez más, ¿qué le dijo Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? Usualmente le damos el título de amigo a personas particulares, a esos que se han ganado nuestra confianza, que han vivido cerca de nosotros, que han estado en momentos más duros y le llamamos amigos. Mucho se puede decir de la amistad, pero lo cierto es que todos anhelamos tener amigos íntimos, profundos, cercanos, reales y leales. Judas fue uno de ellos para Jesús. Estuvo varios años, como hemos visto en la introducción. Lo había visto hacer muchos milagros, comían juntos, porque dice el texto bíblico que comían incluso hasta del mismo plato. La amistad que tenía con Judas, ¿no? Dice el texto bíblico también que horas antes habían estado juntos, pero ahora se acerca y Judas está ahí traicionando al maestro, pero el maestro le está haciendo esta pregunta íntima, amigo, ¿a qué vienes? Solo un amigo te puede traicionar. Por definición, un desconocido te puede traicionar, pero no duele tanto, ¿eh? Pero cuando un amigo cercano, leal, viene, no duele, ahí duele más. Pero un desconocido no duele mucho, ¿sí? Me traicionó, ya está. Pero a alguien cercano, y Jesús lo está considerando, le llama amigo. Recordemos también que capítulos anteriores, el Evangelio de Juan va a decir, ya no les llamaré discípulos, ahora les llamaré amigos. Habla con todos. Pero aquí en este caso particular, esta pregunta íntima de Jesús es, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? ¿Por qué Jesús le menciona esta pregunta si él sabe a qué viene Judas? Él conoce a qué viene. ¿Sería acaso una forma de ayudarle a que se diera cuenta de lo que estaba haciendo? ¿A que pueda reflexionar a lo que realmente Judas estaba haciendo? Y ahí notamos incluso la misericordia de Jesús. Notando la misericordia para con Judas, llamándolo amigo, le estaba ayudando. La pregunta de Jesús es muy íntima, era para alguien cercano. Judas estaba listo para escuchar de Jesús cualquier palabra dura, crítica y de condena. Es más, si analizamos los textos bíblicos, notamos que algunas palabras fueron duras que recibió Judas. ¿Cuáles fueron? Ladrón, Satanás, o sea, palabras fuertísimas. Y Judas estaba listo para escuchar cualquier palabra dura, fuerte de Jesús. Pero lo que Judas no contaba
era de que Jesús no le iba a tratar con palabras duras y fuertes. Porque en algún momento, cuando a usted lo han traicionado, cuando en algún momento usted no le han hecho quedar mal, cuando usted lo han ofendido, ¿cómo ha respondido usted? Uno responde con coraje. Mira que tú por tu culpa ahora me están poniendo una multa. Yo recuerdo una vez, ¿no? Estaba conduciendo y un amigo me dijo, métete por este lado. Y me puse un lado contrario, no sabía, no conocía. Y el policía vino y me dijo, oiga, está en contravía, por lo tanto una infracción. Y miré a mi amigo y le digo, oye, mira, por tu culpa me están poniendo una infracción. Siempre tenemos la tendencia a culpar a otros. Y Judas quizás estaba preparado para esto, decir, mira, Jesús me va a decir, sin vergüenza, lo sabía, yo te lo dije, mira, ahora en el infierno, ahí te pudrirás. Pero la respuesta de Jesús a esto es, amigo. ¿Entiendes? Amigo. No le está diciendo sinvergüenza, pecador. Amigo. Amigo. Esta pregunta íntima de Jesús removió todo en el corazón, en la vida de Judas. ¿Por qué digo que removió todo en la vida de Judas? Porque si usted sigue leyendo el texto bíblico, se va a dar cuenta que Judas no respondió nada. Y después de que llevaron al maestro, sí, lo apresaron y lo llevaron, ¿qué dijo Judas? ¿Qué he hecho? Me llamó amigo. ¿Qué hice? He entregado sangre inocente. No puede ser. Y dice el texto bíblico que fue y dijo, mira, aquí está el dinero que me dieron, las 30 piezas de plata. Toma, por favor, suéltenlo. Me llamó amigo, es mi amigo. Siempre fue mi amigo y ahora me doy cuenta recién que hice algo terrible. Allá tú, toma ese dinero, haga lo que quiera. Judas no supo manejar sus sentimientos de culpa. Y en vez de arrepentirse, fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque había entregado a la única palabra, a la única persona que le había llamado amigo. Amigo. Una pregunta íntima de Jesús. Y esa misma pregunta íntima de Jesús también es para ti, también es para mí. Porque a pesar de que usted y yo nos reunimos por costumbre, a pesar de que nosotros tenemos a Jesús, no lo conocemos bien Jesús, a pesar de que a nosotros venimos y solo recibimos información de Jesús y tenemos información en la mente y no vivimos la información que Jesús nos da, Jesús nos sigue diciendo en esta mañana, amigo, ¿a qué vienes? La segunda pregunta íntima de Jesús, ahí está. Lucas capítulo 22, versículo 48. Por favor, me ayuda. Vamos a buscar Lucas capítulo 22, versículo 48. ¿Ya? El texto bíblico dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta? ¿Con un beso entregarás al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregarás al Hijo del Hombre? ¿Ah? Si analizamos, mis queridos hermanos, en el Evangelio de Mateo, en los sinópticos, esta palabra al Hijo del Hombre se encuentra 99 veces en los Evangelios. 99 veces en los Evangelios. Y cuando estamos hablando del Hijo del Hombre, estamos hablando acerca de la confesión de Jesús, que está diciendo que Él es el Mesías. Estamos hablando de lo que Jesús iba a hacer, la muerte, la exaltación, la muerte, la resurrección, la exaltación y la segunda venida de Jesucristo. Esta pregunta es muy confrontativa. Siempre nos va a confrontar. Un amigo siempre nos va a confrontar. Y eso es lo que hace un verdadero amigo. Confronta. Y si ya es suficientemente malo traicionar a Cristo, pero hacerlo con un beso es señal de afecto. Es la traición más vil de todas. Alguien dijo que sale desde el mismo infierno. Judas hizo arreglos para identificar a Jesús mediante
un beso. El beso de Judas que le dio repetidas veces al Señor, porque hace un instante mencionaba que aquel discípulo que se acercaba en aquel entonces a su maestro le daba el beso en señal de respeto, en señal de consideración, en señal de lealtad. ¿Sí? Y Judas aquí lo que está haciendo es dándole un beso a su maestro, y Jesús le confronta y le dice, con esa señal de respeto, con esa señal de intimidad, con esa señal de que somos amigos leales, vas a entregar al Hijo de Dios. Vas a entregar al Hijo de Dios. Este beso se llama hipocresía. Ponerte máscaras delante de Dios. Hipocresía. Con Judas aprendemos que no todo el que te besa te ama de verdad. ¿Sí? ¿O no? Eso podemos aprender. No todo el que te besa te ama de verdad. Mucha gente te muestra afecto, pero cuando te das la vuelta, ¿qué hacen? Te muestra afecto y te das la vuelta y ¡za!, te critican y te atacan, y la gente es cambiante. Un día te dicen te aman y otro día te traicionan. Y esto es interesante porque cuando Jesús entró a Jerusalén, la entrada triunfal, ¿qué decía la gente de Jesús? ¡Que viva! El maestro, salve, hosana, vamos, sí, llegó. O sea, ¿se da cuenta? La multitud estaba ahí con Jesús. Pero al día siguiente, ¿qué decía la gente? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, sí, crucifíquenlo. La gente es cambiante, cambia constantemente, siempre está cambiando. Así es la gente. Por eso, mis queridos hermanos, agrademos en primer. Jesús nos va a mostrar en el Sermón del Monte la fórmula para poder vivir bien ante la hipocresía. Es ser honesto con Dios, ser honesto contigo mismo y depender y confiar en Dios, simple y sencillamente, porque la gente va a fallar, la gente cambia, y esa señal de afecto que te muestra al final es lo más vil y es terrible. Una pregunta personal aquí. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Nos ponemos máscaras o no nos ponemos máscaras? Pero mira, hemos mostrado cuántas veces afecto a alguien y por atrás estamos criticándolo. Por atrás les damos duro. Y eso no es correcto. La pregunta íntima de Jesús: con un beso traicionas al Hijo de Dios, dice la NBI, es también pertinente para nosotros. Con ese afecto que a veces mostramos y le decimos, Señor, yo te amo, yo te adoro. Y a veces hemos estado aquí levantando nuestras manos, pero salimos y con ese afecto que sentimos por el Señor, terminamos siendo desleales a Jesús. Terminamos mal en nuestra vida espiritual. La tercera pregunta que notamos, pregunta íntima, es en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, dice el texto bíblico, el versículo 4, se acercó toda la turba, toda la multitud, toda la cohorte de 600 aproximadamente personas, y Jesús le hace la pregunta a todos, incluyendo a Judas. ¿Cuál es? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Era lógico, ¿no? Alguien dijo, pero es lógico, o sea, están buscando a Jesús. Pero Jesús está diciéndole esta pregunta íntima: ¿a quién buscas? Una pregunta clara, pero muchos no sabían quién era Jesús. Es más, ¿cuál era la señal para identificar quién era Jesús? Jesús era muy común. ¿Sí? No era como la película que nos pintan a Jesús el gringo, ¿no? El guapote con su pelo hasta acá, como salen las películas. No. Jesús era, es más, para identificarlo, Judas dijo, yo les voy a dar señal. ¿Quién es Jesús? Me voy a acercar y le voy a dar un beso. Él es Jesús. A él le caen. Mira, Jesús. No sabían quién era Jesús. Judas fue, tuvo que darle un beso. Allá, este es acá, al que le doy un beso. Y había mucha gente alrededor. Pero Jesús va a decir, ¿a quién buscáis? Y interesante, mis queridos hermanos, porque cuando Jesús
se acerca y le dice: ¿a quién buscáis? Ellos responden: a Jesús Nazareno. La respuesta de Jesús es fantástica. ¿Cuál es la respuesta? Yo soy. Y estamos hablando del yo soy, dice el texto bíblico, de la deidad, del poderío, del Dios todopoderoso, diciéndole: yo soy. Cuando escucharon el yo soy, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué pasó con ellos? Si usted continúa leyendo, retrocedieron. ¿Y qué más? Alguien les puso un cabe y dice el texto bíblico, cayeron para atrás. Solo escuchando la palabra yo soy, el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. Para los judíos que estaban ahí en ese instante, viendo la deidad y la autoridad del yo soy mostrado en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que estamos estudiando los días miércoles. Si usted no está viniendo, le animamos a que pueda venir los miércoles. Estamos aprendiendo muchísimo acerca del gran yo soy. El gran yo soy. Para los romanos de aquel entonces, ¿no?, que estaban ahí viendo con la autoridad, cayéndose y levantándose, la autoridad del gran yo soy. El gran yo soy. Y es la misma pregunta, mis queridos hermanos, que Jesús nos hace en esta mañana. ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Todo aquel que busca al gran yo soy con otra intención cae para atrás. Si usted se acerca a buscar al gran yo soy, a Jesús, con otra intención, va a retroceder, no va a avanzar. Pero todo aquel que hace del gran yo soy su Señor, cae de rodillas y hace su voluntad, porque eso es lo que pasaba en el Getsemaní. Mira, en esa prensa, en ese lugar donde molían, donde trituraban la aceituna para sacar el aceite de oliva, en ese lugar, ahí es donde Jesús se arrodilló delante del Padre siendo Dios y le dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Todo aquel que se rinde ante el gran yo soy cae arrodillado y dice: yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y termino con esto, mis queridos. ¿Podrías ponerte en los zapatos de Judas? Teniendo a Jesús de frente, vamos a ponernos en la escena del Getsemaní, y tienes a Jesús de frente y que te haga las mismas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Las que hemos visto. Amigo, ¿a qué vienes esta mañana? Amigo, con una señal de afecto traicionas al Maestro, al Señor. Amigo, ¿a quién buscas en esta mañana? Usted ha venido en esta mañana, pero ¿a quién está buscando en esta mañana? ¿Qué quieres de Jesús? ¿A quién buscas? ¿Qué le responderías a Jesús? Y esas son las mismas preguntas para usted que fueron dadas a Judas en aquel entonces. Son las mismas preguntas también para nosotros. Quizás llevas años andando con Jesús. Quizás llevas años asistiendo aquí a la iglesia. O quizás usted está visitando la iglesia por primera vez. Y algunos la visitan por un cumpleaños, un 15 años que a veces se celebran en las iglesias. Otros la visitan por un funeral. No queda otra más que ir a la iglesia, hay un funeral y ya está, ¿no? Otros por un matrimonio. Se casa alguien y lo van a hacer en la iglesia. ¿Qué más? Ya pisaron la iglesia, o sea. Pero ¿a quién estás buscando en esta mañana? ¿A quién estamos buscando? Y podemos criticar a Judas y decir: mira, sí, fue un traicionero y esto que lo otro. Pero todos los síntomas que hemos visto y hemos analizado en la vida de Judas son para nosotros. Porque todos los días somos desleales al Padre. Todos los días fracasamos ante el Padre. Y mis queridos hermanos, con esto termino. En medio de estas tres preguntas que Jesús le hace a Judas, deberían haber una respuesta, ¿verdad? Y mencioné un poquito hace un instante. ¿Cuál fue la respuesta de Judas ante estas tres preguntas? Dice el texto bíblico que Judas no dijo absolutamente nada. Pero lo que Judas hizo fue y trató de arreglar la situación a su manera, como quería. Y había tal remordimiento en el corazón
de Judas, en la vida de Judas, que fue y trató de hacer las paces con las autoridades, es decir, suéltenlo, por favor, suéltenlo. Lo que Judas debería haber hecho es ir y arrepentirse y caer postrado y decir: Señor, he pecado, he fallado, he fracasado. Y dice el texto bíblico que Judas fue y se ahorcó. Usted puede responder a estas 3 preguntas íntimas que el Señor nos hace. Y yo quiero animarle que en esta mañana usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos y decir: Señor, yo he fallado, yo he fracasado, pero hoy me arrepiento. ¿Qué es arrepentimiento? Tiene que ver con un cambio aquí en la mente, con un cambio aquí en el corazón y con un cambio en nuestra manera de actuar, de vivir la vida. Y empezando haciendo de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador.